Disruptivas es el espacio donde se permite romper con creencias establecidas para generar un cambio brusco e introducir una innovación a maneras de ser y pensar. Bienvenidos a Disruptivas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Disruptivas. Para este episodio estoy muy emocionada de poder compartir una conversación con un hombre que junto con su esposa ha inspirado mi vida. Él es Víctor Valdés, él es un hombre que es felizmente casado con una mujer maravillosa, pero también hermosa. Tienen 2 hijos increíbles, Alan y Emilia, que tengo el placer también de conocerlos. Pero Víctor es un psicólogo organizacional, ¿verdad? Algo maravilloso que van a ver por qué puede aportar cosas maravillosas a esta conversación, pero también eres coach ontológico, te gusta profundizar y cuestionar, cosa que hemos venido aprendiendo a hacer aquí en Disruptivas, cuestionar, ir más profundo el porqué de las cosas, el diseño de las cosas. Pero además de eso, desde el 2020 eres socio y cofundador de una fintech que se llama YoFío en México, pero también están en República Dominicana, que por cierto muero por conocer República Dominicana, y ayudan a desarrollar soluciones financieras e innovadoras para comercios pequeños, lo cual me parece maravilloso. También llevas más de una década acompañando a personas y compañías a desarrollar su liderazgo en diferentes países en Latinoamérica. También hace más de 4 años llegaron a esta bella ciudad de Toluca, donde estamos grabando como pastores en nuestro campus de Toluca en Más Vida. Tengo el honor de llamarlos pastores, amigos, líderes, compañeros de vida. Y también desde el 2024 fuiste encargado, confiado con algo maravilloso como el papel de General Manager de una organización hermosa que amo con todo mi corazón, que es Más Vida, que es mi casa, y ayudas al crecimiento y la expansión de la iglesia. Así que no sé a qué hora encontraste tiempo para estar aquí, pero te agradezco de todo corazón, Paz, que estés aquí en Disruptivas. Eres el primer disruptivo. Ay, muchas gracias. Así que es un privilegio para nosotros tenerte, aquí grabando y compartiendo este tiempo, así que gracias. Ay, muchas gracias, Nat. Yo también te admiro un montón, a ti y a Luis los quiero mucho y en realidad el privilegio es para mí, poder tener esta conversación contigo, platicar de lo que sea que Dios nos haya enseñado y poder compartirlo con la gente y que ojalá sembremos una semilla en alguien que genere curiosidad, que los acerque más a Dios. Eso estaría genial y bueno, conversemos. Padrísimo, súper, pues démosle. Tengo una primera pregunta para ti, para Venga. poder comenzar este episodio con todo. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, en tu proceso y en tu crecimiento, ¿qué tuviste que desaprender para amar mejor? Wow. Uf. Bueno, me parece una pregunta demasiado profunda, pero creo yo que a lo largo de nuestra infancia nos aman de una forma. Y aprendemos que hay una forma de amar porque somos moldeados 100%, porque venimos muy en blanco. Y eso es lo que tenemos como concepto de amar. Pero cuando empezamos a crecer y nos damos cuenta que otras personas tienen otra forma de amar, cuestionamos si la nuestra es la correcta. Sí. Y después cuando nos acercamos a Dios y entendemos cuál es la manera perfecta de amar, empezamos a darnos cuenta de que estábamos lejos del concepto correcto de Dios. No porque nuestros padres hayan hecho cosas negativas, sino porque a ellos les pasó igual. Claro. Nos demostraron el amor como ellos les enseñaron. Y ese crecimiento se vuelve como, voy a replicarlo y te das cuenta que en algún momento tienes que dejar cosas que no te funcionan. En la siguiente etapa, si te quieres parecer más a Jesús, ¿no? Por ejemplo, yo lo platicaba el otro día, a mí me costó mucho trabajo aprender ya en el matrimonio a pedir perdón. Sí. Porque no sabía cómo pedir perdón, no lo había aprendido, no tenía claridad de cómo acercarme a mi esposa, cómo decirle, hey, me equivoqué, y eso lo aprendí después. Ya que estaba en una iglesia, nosotros estuvimos en el lugar de su presencia en Colombia, en una iglesia hermosa, y mientras estábamos en nuestro proceso allá,
hablaban del perdón y en una ocasión recuerdo haberme equivocado con mi esposa, no me acuerdo en qué me equivoqué, pero Raro. yo sabía, raro. Yo sabía que me tenía que acercar a ella y pedirle perdón. Sí. Y fue difícil, porque mi yo anterior hubiera dicho, deja que las cosas pasen, se van a solucionar solas, no fue para tanto. Y mi nuevo yo tuvo que aprender a decir, no, ve, enfrenta y pide perdón. Me acerqué, pedí perdón, me costó muchísimo trabajo, pero después la respuesta de mi esposa fue muy linda y creo que eso me hizo desaprender para poder amar mejor. Y de la misma forma creo que a lo largo del caminar con ella y en otras relaciones te das cuenta que siempre hay una mejor forma de amar. Y no es amar conforme a lo que tus ojos te gustaría que fuera el amar, sino conforme a la necesidad del otro. Y creo que ahí podemos entender que a veces queremos encasillar el amor en lo que yo creo que es amar, cuando la otra persona tal vez tiene una necesidad enorme de algo que tú ni siquiera has tomado en cuenta, ¿no? Wow, me encanta eso y creo que todos podemos identificar, ¿no? Estás hablando y podemos identificar. Para ti a lo mejor fue el tener que pedir perdón. Para otros puede ser cosas distintas, ¿no? Que están conectadas justo a lo que dices, lo que aprendemos de nuestras fuentes principales, que son nuestros padres, ¿no? Sí. Pero en algún momento todos, sí o sí, tenemos que dejar eso que nos han enseñado y cuestionarlo y decir, esto no me funciona en esta relación, en este caso en tu matrimonio, y decir, mi esposa no solamente necesita, pero merece en que yo, no sé, deje orgullo o simplemente el miedo, o no, porque lo desconocido a veces da miedo, ¿no? Es simplemente, literal, no sé cómo formular la oración, cómo empiezo, ¿no? Creo que pasan y decía, pues como que le costó y nada más me dijo, ¿qué quieres comer? ¿Quieres que te lleve a comer sushi? Y era tu forma, ¿no? De pedir perdón. Pero tú pudiste quedarte con orgullo, ¿no? Y decir, pues a mí esto me funciona. Y creo que lo que dices es súper importante y lo quiero ligar a la siguiente pregunta que nos va a llevar a esta conversación. Pero cuando Dios diseñó las relaciones, ¿tú qué crees que Él tenía en mente? Porque las relaciones son diseño de Dios, ¿cierto? Sí, 100%. Entonces, ¿qué crees que tenía en mente? Wow. Bueno, estás muy profunda, Natalia. Hubiera sido más fácil cada uno por su lado, ¿no? Pero sí. Creo que, a ver, Dios es el estratega más grande que hay. Él es perfecto y Él es hermoso. Y no hace nada por casualidad. Todo tiene un propósito. Y las relaciones tienen un propósito de llevar a cabo un plan completo. Te voy a poner este ejemplo que creo que puede ser fácil de entender. Si nos imaginamos una selva, el hombre no ha tocado ni un centímetro de ese lugar. Esa selva tiene árboles enormes, vegetación por todos lados, agua, animales, y si tú lo llegas a ver, pareciera un caos. En realidad es perfección. Donde cada uno de los elementos de esa selva tiene un propósito para que todo fluya, hasta el animal más diminuto, con el fruto específico, con el árbol de cierta altura que protege a otros y demás. Todo eso hace perfección para que Dios lograra algo. De la misma forma, en una civilización o en una civilización como la nuestra, Dios crea a cada persona, pero en cada uno de nosotros pone un qué muy específico que cuando lo juntas con alguien más crea un objetivo que él tiene diseñado. Wow. Fíjate cómo esto está súper interesante. En Romanos se habla de que cada uno de nosotros tiene un verbo. Sí. ¿No? Y dice, el que va a servir, que sirva bien. Sí. Si vas a enseñar, enseña bien. Sí. Si vas a dirigir, dirige bien. Pero Dios ha puesto en ti características que no ha puesto en mí. Claro. Ambos somos sus hijos y Él nos ama. Pero ¿por qué en ti puso algo que en mí no puso? Porque de ti requiere algo para un propósito más grande que lo que requiere de mí. Pero las relaciones se basan en cuanto uno entiende que uno no puede hacerlo todo. Wow. Que necesita y eres completamente dependiente tanto de Él como de personas que Él usa para complementar
para complementarte y tú complementar a alguien más para un propósito básico que para mí se reduce en 3 cosas. 1, amarlo a él. Sí. 2, amar a la persona que tienes enfrente. 3, hacer discípulos. Wow. Con esas 3 cosas, pero tú no puedes amarlo si no tienes a alguien que te enseñe cómo poderlo amar. Claro, porque los niños vienen en blanco y cómo aprenden a amar a Dios son los papás los que les enseñan a amar a Dios. Después ya tienes una profundidad en el corazón y de cómo lo amas y después cómo lo proyectas a la persona que tienes enfrente. Se requieren las relaciones para que eso fluya. Y después cuando ya todo se complementa, entonces viene el propósito y el propósito es hacer que otros lo reconozcan a él, lo amen y hacer discípulos. Todo eso está involucrado en mis capacidades y dónde terminan mis capacidades y dónde empiezan las tuyas. Wow. Y cómo al podernos complementar, hay otras personas que van a decir, ok, ya entendí lo que tú me estás diciendo de ese Dios del que tú hablas y es el conjunto de nuestros dones, de nuestros talentos, lo que hacen eso posible. Wow, estoy digiriendo. Si me veo así como que me está girando, estoy digiriendo porque... Claro, es la suma, ¿no? Es la suma que entonces logra el resultado que es un propósito mucho más grande que tú mismo o que yo misma, ¿no? Es en ese momento en que nos cae el 20 de decir, somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, ¿no? Sí, y fíjate que en el mismo versículo que te digo de Romanos, antes de mencionar esto de los verbos, dice, nadie se crea más de lo que es. Porque todos formamos parte de un solo cuerpo. Y ahí lo explica. Y a veces creo que el desarrollar ciertos dones nos llevan a ciertas posiciones donde alguien puede decir, soy superior. Claro. Cuando son más visuales, ¿no? Cuando hacen más ruido. Totalmente. ¿No? Pero es que no eres superior, simplemente tal vez a ti te tocó ser, dentro del cuerpo completo, te tocó ser boca. Claro. Y la gente te voltea a ver porque te escucha. Pero hay otro que tal vez no es visible, pero que es tan necesario como tú. Tal vez el otro es cerebro. Claro. El cerebro es lo que le dice... que decía la boca, ¿no? Claro, sí, me encanta. Y por eso creo que es esta intención para esta temporada, esta 4ª temporada, la importancia y el valor, ¿no? El oro de las relaciones, que este mundo nos enseña que quizás son como accidentes, ¿no? Te vas topando con gente en el camino y eso tiene que ver también con nuestra idea, por eso comenzaba con la idea de Dios, ¿no? Cuando tienes una idea de que pues todo es casualidad y todo es por accidente y estamos aquí quién sabe para qué, pues terminas también relacionándote como sea y con quien sea, ¿no? Pero entender que Dios tiene un propósito enorme detrás de las relaciones, creo que sí o sí nos tiene que llevar a ponerle más atención a nuestras relaciones, 100%. ¿No? Y por consecuencia también cambia nuestra vida, porque somos seres relacionales. Mira, ponte a pensar en lo siguiente, Nat. Imagínate, no sé, las 50 personas que más frecuentes, ¿no? Ahí tienes a las 50 personas. ¿Qué pasaría si replicaras de cada uno de ellos lo que mejor hacen? Wow. Serías increíble. Sí. Yo también. Pero a veces no vemos a las otras personas y no necesariamente tratamos de replicar lo mejor que ellos hacen. A veces, socialmente, tratamos de ver lo que ellos no pueden hacer que tú sí. Uy. Y entonces segregamos a la gente. O a veces sí lo reconocemos a ellos, pero nosotros nos sentimos menos. La comparación. Y es como la comparación que genera tanta destrucción en la sociedad actual, pero es como estar viendo una vaca y un delfín. Y ver que un delfín tiene unas características y la vaca comparándose con el delfín, ¿no? Como tratando de decir, me encantaría brincar como el delfín. Pues sí, brother, pero él es delfín. Claro. Y tú eres vaca y produces la mejor leche del universo, ¿no? Sí. Y entonces tienes otra función. Claro. Y el delfín, aunque quisiera, no podría caminar lo que tú caminas con una facilidad. A veces creo que la comparación hace que el ver características en otros se vuelvan algo admirable, pero ¿qué tal si yo soy lo suficientemente maduro para decir que Dios ha puesto en mí que tal vez le sirva a los demás sin tener la necesidad de tratar de ser lo que no soy, pero de sí poder reconocer en el otro lo que juntos podríamos hacer? Claro, claro. Creo que eso cambiaría mucho. Y va mi siguiente pregunta. Venga. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de relacionarnos?
amistades, dentro del liderazgo, en un matrimonio, con familiares, o sea, en todos los aspectos. Sí. Si realmente entendiéramos esta verdad, que las relaciones, como lo mencionábamos, no son accidentes, no son coincidencias, no son simplemente pasajeras, sino que son asignaciones que tienen un propósito. Sí, yo creo que no toda la gente con la que te relacionas tiene un propósito profundo en tu vida. Hay gente que va a ser pasajera. Claro. Hay gente que es social y está padre, te genera vínculo, relación. Hay gente que va a ser tu maestro. Va a haber personas que sean maestros tuyos, aunque no lo sepan ellos. Sí. Va a haber otras personas que simplemente van a servirte de ejemplo de lo que no tendrías que hacer. Totalmente. No todo mundo tiene una trascendencia en tu vida, pero sí hay muchas personas que al tener una cercanía contigo es para aportarte algo o para que les aportes algo o mutuo, y que en ocasiones Dios, de una manera muy linda, nos los pone enfrente para decirnos, ve y aprende. Para que cuando llegue el punto correcto, el momento correcto, eso que tenías que aplicar, que aprendiste en el pasado, tenga sentido. Claro. Hay muchas cosas, tú mencionabas al inicio de algunos de los roles que tengo yo, hay cosas que yo no sabía que estaba aprendiendo hasta que llegué a un punto en un rol que dije, era para esto. Sí. Yo no le había visto el sentido de por qué lo había aprendido en algún momento en la vida. Y cuando me enfrento en algún reto... Y años después, ¿no? Muchos años después, el haber conversado con alguien o haber aprendido algo de alguien que parecía no tener sentido en mi carrera, después dices, era para esto. Y nosotros a veces, con nuestra visión limitada de... le veo sentido, no le veo sentido, quiero aprender o no quiero aprender, cuando Dios tiene el panorama completo y dice, apréndelo porque acá adelante, tú no lo sabes, pero allá adelante lo vas a necesitar. Sí. Y a veces las relaciones son así, sí. El decir, ¿qué debo de aprender? Pero también en esas relaciones es, ¿qué debo también de aprender en cuanto a las relaciones negativas? Sí. Porque qué bonito sería todo de aprendo de ti, aprendo de ti, aprendo de ti, pero... hay relaciones que te marcan, hay relaciones que te afectan, hay relaciones que te vuelven duro, con un caparazón, con una barrera, pero que también tienen un propósito. Dios no hace nada que no tenga un para qué con una bendición para alguien más, e incluso algunas relaciones dolorosas. Totalmente. Un ejemplo cualquiera puede ser una persona que tal vez pasó por un abuso y que en el momento no lo entiende. Y después ese es el motor para poner una fundación o algo para bendecir a 100 mujeres que están pasando por lo mismo, pero que en realidad si ella no hubiera pasado por eso, no hubiera podido entender la realidad y la empatía de una persona que lo está viviendo. Claro. Y fueron una relación que pareciera tener una connotación muy negativa, Dios lo transformó en una bendición. Wow. Pero tiene un porqué. Pero tiene un propósito al Siempre. final. Me encanta eso y eso es lo que intentamos compartir, ¿no? El propósito de las relaciones, pero también a veces la complejidad de las relaciones, porque aunque Dios nos creó en nuestra naturaleza, no podemos existir solos, ¿verdad? Sí. No podemos enfrentar, lo intentamos todo el tiempo, el enfrentar temporadas difíciles, ¿no? Cualquier problema, intentamos muchas veces aislarnos y yo lo resuelvo sola, ¿no? Sobre todo si tienes mi personalidad. pero la realidad es que no es el diseño de Dios. O sea, cuando Dios nos programó, nos codificó, nos creó en nuestra naturaleza, al ser imagen y semejanza de Dios, en eso va la parte de relacionarnos. Pero aunque está en nuestra naturaleza, a muchos nos cuesta muchísimo formar relaciones saludables. Sí.
¿verdad? Y lo hemos hablado porque a lo mejor no tenemos como la fuente correcta o hemos aprendido, medio aprendido, o sea, distorsionado, etcétera. Pero creo que podemos también en algún momento parar y decir, ok, quizás no he tenido las herramientas, el ejemplo, no he recibido amor sano, pero hoy puedo decidir diferente. Sí. Hoy puedo aprender a construir relaciones sanas en mi vida, ¿no? Porque al final creo que nuestra plenitud depende primeramente de nuestra relación con Dios, pero también está conectado con nuestras relaciones cercanas, ¿no? Es como, son espejos de nuestra vida al final. Entonces, me gustaría que nos puedas compartir algunos pilares fundamentales para poder construir relaciones sanas en nuestra vida. Bueno, creo que la relación correcta con Dios te permite tener relaciones correctas con la gente. ¿Por qué? Porque Él tiene el concepto correcto de quiénes somos. Y nosotros generalmente podemos estar viendo como una parte ciega nuestra en el reflejo de las demás personas y en las otras relaciones. Y hasta que no entendemos quién dice Dios que somos nosotros, es que empezamos a dudar, a cuestionar, a friccionar con otros. Porque si alguien viene, este ejemplo yo se lo pongo a la gente cuando hablamos de matrimonio y perspectiva de afuera. Voy a suponer que yo voy caminando por la calle y alguien me grita y me dice, oye, eres un pésimo marido. Gracias. Pues gracias sí, claro. Por tu opinión, sí. Pero en realidad no tienes ni idea de mi matrimonio, eres lejano a mí y pues lo que opines en realidad no tiene mucho sentido. Pero si tú, Nat, que conoces mi matrimonio de cerca, me dices, oye, eres un pésimo marido, para mí representa un peso fuerte. Pero si mi esposa me dice, eres un pésimo marido, ya fui. Claro, te destruí. Porque ella lo está viviendo. Sí. Bueno, eso que nosotros escuchamos de la persona de la calle, de ti y de mi esposa, son nosotros como personas les damos la autoridad a esos otros de opinar sobre algo que es nuestro. Entonces, en la sociedad, en las relaciones, de repente tienes una amiga opinándole a la otra, diciéndole lo que sea sobre su vida, sobre su físico, sobre su propósito, pero la autoridad de sus palabras y que influyen en tu vida, tú se la diste. Claro. Entonces ahora ¿por qué digo que la relación con Dios es la más importante? Porque cuando tú tienes el vínculo con Él, Él te dice, tú sí eres esto y esto para mí porque yo te hice, tú sí eres esto. Sí. Lo demás, no le des la autoridad a la gente para decirte algo contrario de lo que yo te estoy diciendo. Sí. Entonces, si no tenemos el vínculo correcto hacia arriba, si no tenemos la certeza de quién dice Dios que yo soy, entonces mis relaciones generalmente van a ser insanas. Van a ser relaciones donde dependo mucho de qué opina el otro. Dependo mucho de que si me vieron bien, me vieron mal, y empiezo a dudar porque no tengo certeza de quién soy. Wow, sí. Creo que una relación se vuelve súper sana cuando yo respeto quién tú eres, independientemente de que si tienes características o no que yo apruebe, y donde tú respetas quién soy yo, y donde nos ponemos a pensar, bueno, estas características únicas y tan lindas que tenemos los dos, ¿cómo las podemos potenciar? Wow. No cómo nos podemos minimizar. Y creo que hoy socialmente hay un montón de ataques unos con otros tratándose de minimizar, como si el hacer menos a alguien me hiciera más a mí. Uf. Y eso no es correcto, ¿verdad? Sí, es como un síndrome que hay, ¿no? Sí. Es como no puedo aplaudir tus logros o tus fortalezas o tus cualidades porque eso significa que yo no soy lo suficiente, ¿no? O no alcanzo. Sí. Y creo que lo que compartes es súper cierto sobre el vínculo, ¿no? De escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice Dios sobre quién eres? Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Siento a veces es conocemos lo que Dios dice de nosotros, pero no ponemos esa voz de Dios por encima
de lo que los demás dicen o de lo que a veces nosotros mismos hablamos de nosotros mismos, ¿no? Porque a veces no viene ni de la amiga ni de, ¿no? O de las redes sociales, aunque viene influido por eso, pero a veces es nuestra propia voz que nos descalifica o nos compara o hacemos, ¿no? Pero creo que aunque conocemos lo que Dios dice en nosotros, te lo digo que quizás porque a lo mejor a la mujer le pasa más o es más evidente y conociendo, ¿no? Las batallas de gente cercana, batallas que yo he tenido. ¿Tienes claro este vínculo? Sí. Pero hay veces que esta voz es mucho más fuerte. Sí. Y entonces, está muy bajita esta voz y entonces comienzas a creer la otra voz. Y creo que tiene que ver con un mal posicionamiento. Sí. ¿No? No siempre es que el vínculo no esté. Está el vínculo, pero no está... pero una vez más, influye. Creo que es pasar del conocimiento a la sabiduría. Pasar del conocimiento a la sabiduría es, tú puedes escuchar lo que dice Dios, tú puedes leer lo que dice Dios. Y ahí hay una brecha enorme a creer lo que dice Dios. Claro. Y aplicar lo que dice Dios. Y esa brecha para mí es sabiduría. El conocimiento y la sabiduría son bien diferentes y la única diferencia es que uno en la sabiduría se aplica el conocimiento y en el conocimiento no, simplemente lo tienes. Y creo que ahí radica el poder decir, a ver, Él lo dice, eso soy, esto creo, esto vivo y tengo la certeza de lo que estoy haciendo. Porque si no es muy fácil que alguien más llegue y te diga una palabra diferente, contraria, tal vez que te afecte y que tú le des paso a ese comentario. Y entonces ahí la pregunta sería, ¿a qué comentario le estás dando más peso? Wow. ¿Le estás dando más peso a la persona que dice desde su orgullo, desde su dolor, desde su ira? Claro. ¿O le estás poniendo más atención a las palabras que Dios dice de quién realmente tú eres? Claro. Y cuando tú decides el peso correcto, entonces tienes una plena tranquilidad de decir, esto soy. Y estoy bien con quien soy. No quiere decir que estoy conforme con lo que soy, porque también quiero seguir avanzando, ¿no? Claro. Estoy lejos de quien quiero llegar a ser, pero estoy conforme con lo que soy. Hay una tensión entre el conformismo y entre lo que uno anhela, pero si esto le agregas un componente de comparación y también de estar escuchando una voz incorrecta, entonces esto se vuelve muy complejo, cuando en realidad las relaciones podrían ser más sencillas si tuviéramos el corazón para aceptar que el otro es hermoso en la forma en la que es y que Dios lo hizo increíble y que se parece a ti o se parece nada a ti y está bien, ¿no? Y que también tienes cosas en común y bueno, saber que esa forma única en la que Dios nos hizo, hay mucho de nosotros que viene de Él y que Él nos compartió 100%. Así es. Tan hermoso, tan real y tan complejo a la vez, ¿verdad? Es tan poderoso, pero que puede hacer y marcar la diferencia. Como lo dices, las relaciones pudieran ser tan sencillas y gozarse y disfrutarse y construir, y a veces son nuestras relaciones no sanas las que nos atoran en la vida, ¿verdad? Gracias, estoy disfrutando tanto esta conversación. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la segunda parte. Disruptivas es el espacio donde se permite romper con creencias establecidas para generar un cambio brusco e introducir una innovación a maneras de ser y pensar. Bienvenidos a Disruptivas.